Muy bien, continuando con Derecho Civil 2, Derechos Reales, desarrollaremos ahora el tema 21 del usufructo. Reitero, para mayor información, más detalle, que estos temas están sacados de mi texto 1391 Preguntas y Respuestas de Derechos Reales. Iniciamos. Introducción. El usufructo es un instituto que no es pan del día. No es utilizado comúnmente, es más, todo lo contrario, es una rareza en nuestra usualidad, en nuestra práctica profesional. No se da continuamente. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no es, reitero, un instituto que tenga muchísima utilidad. Normalmente se constituye usufructo de los padres a los hijos, o mejor dicho, cuando los padres dan anticipan el anticipo de legítima a sus hijos y se reservan para sí el usufructo ad vitam, pero normalmente no. Esto como introducción. Como definición y características del usufructo, la idea clásica es que es un derecho real, vitalicio a lo máximo, en virtud del cual un sujeto llamado usufructuario usa y goza de un bien inmueble o mueble corporal o incorporal, vamos a ver, que pertenece a otro sujeto que técnicamente se llama el nudo propietario. Esta es la idea clásica francesa. Ludovico Barassi, representando a la escuela italiana, o parte de la escuela italiana, obviamente, dice, el usufructo es un derecho real que permite a un sujeto realizar actos de uso y goce sobre un bien que pertenece a otro sujeto. Este sujeto es el que dispone para sí el derecho de disposición, obviamente. Nuestra Constitución, nuestro Código Civil en el artículo 216 dice: Constitución del usufructo. Primero, el usufructo se constituye por un acto de voluntad. Segundo, puede adquirirse por usucapión en las condiciones determinadas para la propiedad. Esto significa que todo aquello que sirve para la usucapión de la propiedad es aplicable al usufructo. El usufructo tiene dos formas de constitución: voluntario convencional, voluntaria o por usucapión, y convencional a través de un título oneroso o título gratuito, así de simple. La voluntaria, la escuela clásica hablaba de un usufructo real. Esta tesis actualmente en la normativa del derecho de familia no es tal, ha sido revocada. Estas dos constituciones, ya sea tanto la voluntaria como la convencional, deberán estar normalmente bajo un régimen de prueba, ad probatione, darle publicidad y oponibilidad con la inscripción en el registro de derechos reales. También se puede constituir por testamento. El testador, en un acto de buena voluntad, puede disponer que a su muerte determinado bien o bienes sean usufructuados por determinadas personas o instituciones. Obviamente que también por usucapión, pero no sobre todos los bienes, ¿no? Les decía, bienes incorporales, usucapión sobre los bienes incorporales, se hace muy difícil, solamente sobre los corpóreos. Y ya sabemos que el usucapión no solo es para adquirir bienes reales inmobiliarios, sino también otros derechos reales. 2.1 Características del usufructo. Primero,
El usufructo es un derecho real. ¿Por qué? Porque el ejercicio del usufructuario recae sobre la cosa y entonces le permite tener parte o toda la utilidad posible de esa cosa. Segundo, el derecho de usufructo es vitalicio a lo máximo. Por tanto, esto demuestra que es temporal. Por tanto, esto corrobora que es intransmisible mortis causa. El usufructo dura toda la vida del usufructuario. Obviamente que también por acuerdo de voluntades podrá plantearse tiempos diferentes, 1, 2, 3, 5 años. ¿Qué se entiende por usufructo múltiple? Cuando es un bien que es dado a varias personas. Puede ser más de uno, ¿sí? Entonces ahí, para el tiempo de la conclusión de su usufructo, se tomará en cuenta el último fallecimiento. Obviamente, si el documento constitutivo no dice antes que se extingue en determinado momento. No puede ser un usufructo perpetuo. No puede ser. ¿Por qué razón? Porque se confunde con la propiedad y obviamente que la afecta. Por esa razón es temporal. Eso de la perpetuidad ha desaparecido. Les dije al empezar esto que habían ciertos institutos que habían perdido su vigencia. Uno de ellos, la enfiteusis. ¿Qué era el enfiteusis? Del griego era una plantación, un derecho real generalmente vitalicio. No admita, no duraba solo la vida del enfiteuta, sino también que se pasaba a sus generaciones. Y eso no puede ser. El usufructo se puede dar a personas individuales, a personas colectivas, pero básicamente como máximo 30 años de duración. Otra característica que tiene, que es cesible por actos intervivos. Sí, se puede ceder. Se puede ceder a un tercero llamado cesionario. El artículo 217 habla de la duración y dice lo que hemos indicado, que normalmente es ad vitam y que a persona colectiva no más de 30 años. El 218, el objeto dice toda clase de bienes muebles o inmuebles. Sabemos perfectamente que en el usufructo sí es más factible dar algunos muebles, pero su aplicación normalmente es a inmuebles. El artículo 219, cesión del usufructo, que se puede ceder su derecho por cierto tiempo. A no ser, dice lo mismo, que en el título constitutivo se impida esto. Por último, el 220 habla de los efectos. Los efectos dice que están en el título constitutivo y extensivamente las disposiciones del Código Civil en el capítulo que corresponde. El usufructo inicialmente era intuito persona. ¿Por qué razón? Porque tenía mucho que ver la calidad de la persona que iba a ser usufructuario. El usufructo básicamente en Roma nace como un derecho personal. No se daba usufructo a cualquiera. Tenía que ser una persona que básicamente sea muy merecedor. Esa era la concepción. Por eso ahí estaba lo intuito persona. Actualmente no, ya no. Ya hay otros elementos que se consideran, se puede poner elementos objetivos bajo la idea de la concepción alemana y se puede dar a cualquiera. Y normalmente el usufructo puede recaer sobre bienes muebles o inmuebles. La doctrina habla de corporales e incorporales, pero yo les dije que el usufructo sobre incorporales como que se complica la situación un poco por el control de la utilización.
Consumibles e inconsumibles, sí. Bienes singulares o pluralidad de bienes, por supuesto que sí. Sobre lo que no puede recaer son aquellos en los que la ley está expresamente prohibiéndolo. Bienes de dominio público, bienes patrimoniales del Estado. No se puede. ¿Por qué razón? Porque esos son res extra comercio. Punto 3. Naturaleza jurídica. Desde Roma hasta ahora se consideraba que era una desmembración del derecho de propiedad. Las características del derecho de propiedad era que era un derecho elástico que le permitía al propietario dar, otorgar, entregar, dicho bien, a un tercero a título de usufructo. Lo único que hacía era desmembración de algunas facultades. Obviamente que guardaba para sí que el jus abutendi, pero entregaba el jus fruendi y utendi. Actualmente se ha establecido que el usufructo no es solamente, o no es más, para decirlo extensivamente, que un derecho real sobre cosa ajena. Es un derecho real. Su titular es el llamado usufructuario, tiene la facultad de usar y gozar de la cosa o las cosas dadas en usufructo. Además, explotar la utilidad económica. La utilidad económica natural o aquella que como plusvalía podía darle o incorporar al bien. El artículo 221 en contenido y extensión dice lo que hemos dicho hace un ratito, derecho de uso y goce. Pero debes respetar el destino económico de ella, es decir, no puede cambiar la naturaleza. El parágrafo segundo, el derecho de usufructuario se extiende a las pertenencias y accesiones. Y el tercero, que debe gozar de su derecho como un buen padre de familia. Eso vamos a ver en las obligaciones del usufructuario. ¿Por qué? Porque el usufructuario tiene que cuidar la cosa. Tiene que cuidar. Porque si no cuida, esto es muy, muy difícil de que se pueda dar en usufructo. Punto 4. Diversas clases de usufructo. La moderna doctrina ha establecido una variedad de cosas o de clasificaciones. Veamos primero según el bien o bienes grabados con usufructo. Y ahí vamos a estar en un otro punto, el 421, usufructo sobre cosas corporales e incorporales. El usufructo puede recaer sobre bienes muebles o inmuebles, corpóreos. Es decir, cosas de cuerpo cierto y determinado. Entonces, si eso estamos estableciendo, ¿cómo es el usufructo sobre cosas incorporales? Primero, ya sabemos, hemos visto en los vídeos de personas, y en esto también cuando vimos los bienes, ¿qué bienes son corporales e incorporales? Reiteremos. Los bienes incorporales son aquellos que no tienen tangibilidad, volumen, no son mensurables. Solamente se los puede entender con inteligencia. No se los puede medir ni con instrumentos de precisión. Toda creación del ingenio humano, derechos de autor, llamada la propiedad industrial, propiedad de empresas, marcas, patentes, rótulos, modelos, dibujos, obras literarias, obras artísticas, pinturas, esculturas. Todo eso son bienes incorporales. Entonces,
Muchos de esos bienes incorporales son de difícil valoración. Son bienes, sí, perfecto. Pueden tener un equivalente patrimonial, ¿por qué no? Obviamente, como son intangibles, muchas veces no se pueden valorar, mensurar. Los derechos son bienes incorporales, entonces podrían ser usufructuables. Muchos dicen que no, otros no lo saben y otros discuten la posibilidad. ¿Se podrá hacer un usufructo de una servidumbre? ¿Usufructo de otro usufructo? ¿Un usufructo de otro derecho real? ¿De una hipoteca? ¿Un derecho de crédito podrá ser usufructuable? Fíjense ustedes que esto no es sencillo. Aparentemente parecería muy sencillo, pero como le decía a una persona hace poco, el derecho civil es pues la graficación de la vida de los hombres y su interrelación enorme, gigantesco. Todas estas cosas que estamos viendo, que no son dichas solamente para conflictuar un panorama, sino que son realidades, está dentro del derecho civil. 4.2.2. Usufructo sobre cosas no consumibles y usufructo de cosas consumibles o el llamado cuasi usufructo. ¿Qué es la no o cómo se entiende, cómo se explica la no consumibilidad? Normalmente el usufructo debería recaer sobre cosas no consumibles, aquellas que no desaparecen con el primer uso que se haga de ellas, sino que más bien resisten. Eso ya lo sabemos, aunque se deteriore. ¿Por qué? Porque el usufructuario tiene la obligación de devolver la misma cosa que ha recibido. No puede devolver otra cosa. ¿Por qué? Porque no se le ha transferido el derecho de propiedad, solamente está detentando, está usufructuando, tiene un derecho real sobre cosa ajena. Entonces, el usufructo no puede recaer sobre cosas fungibles, no puede recaer sobre consumibles, porque tiene que devolver lo mismo. Esa es lo fundamental. Y bueno, así se conoció pues en Roma, en la época del Corpus Juris Civile de Justiniano, eh, se convino en admitir que cuando pasaba esto, no se iba a entender, es decir, cuando se daba usufructo sobre cosas consumibles como usufructo, sino como cuasi usufructo. Usufructuaremos una botella de vino. Usar y gozar. Usamos y gozamos la botella de vino. La acabamos. ¿Y qué devolvemos después? La hemos consumido. Entonces devolveremos otra igual, exactamente lo mismo. Cuasi usufructo. Este término es que no va a devolver lo mismo, sino una similitud muy, pero muy exacta. De eso se trata. El artículo 229 habla de cosas consumibles y dice que si el usufructo comprende cosas consumibles, el usufructuario se hace dueño de ellas, quedando obligado a restituir otras en igual cantidad y calidad. En igual cantidad y calidad. ¿Qué sucede si devuelve de mayor calidad?
Se toma un vino cosecha de 1980 y devuelve del 75, por decirlo algo. Obviamente que tendrá, en las mismas circunstancias y características del vino, tendrá mayor valía. Tendrá que pedir que se les reembolse el excedente. El usufructo se desvirtuaría. Por esa razón se llamaba usufructo, cuasi usufructo. El usufructo normalmente se cae sobre cosas singulares, pero también podría recaer sobre universalidades de hecho. Nunca universalidades de derecho, solo de hecho. .2.3, 4.2.3, así está aquí. Usufructo de sal, piedra y otras sustancias minerales. La sal, la piedra y otras, todas pertenecen al dominio originario del Estado. Esto significa que si un fundo tiene estas riquezas, el propietario no es que va a darle en usufructo a un tercero. Si lo hace, requiere que el Estado le autorice. Concesión de explotación, le pagará las regalías correspondientes. En fin, ¿por qué razón? Porque podrá permitir que alguien use y goce de estas cosas, de esta sal, piedra y demás cosas. El artículo 224 dice que el usufructuario de un fundo tiene, lo mismo que el propietario, prioridad para la concesión de yacimientos de sal común, depósitos aluviales de yeso, cal, piedra de cantera y ocres. Usufructo de bosques y árboles. ¿Cómo se entiende? Puede suceder que un fundo contenga bosques. ¿Eso se pueden dar en usufructo? Obviamente respetando las leyes forestales, por supuesto que sí. Si tala 1, planta 2 o 3, no sé cómo es la figura exacta, les digo, confieso que no lo sé. Habrá que ver la ley de forestación, ley forestal. Antes era de 1 a 2, pero creo que eso ha cambiado. El artículo 225 del Código Civil dice en su nomen juris bosques que si en el usufructo están comprendidos bosques talares, que son aquellos que se cortan, el usufructario puede proceder a cortarlo. Igual que los propietarios. Obviamente porque se le está cediendo esos derechos. Y habrá que, dice el parágrafo segundo, adecuarse a las leyes especiales sobre la materia. Las peculiaridades son diferentes para conocer los tallos de altura de más de 3,5 metros, hasta 3 metros, menos. Un poco para enganchar todo esto y someterse a lo que significa o a lo que regula la ley forestal. El artículo 226 habla de los árboles y dice en el parágrafo primero que los árboles de tallo alto corresponden al propietario, pero el usufructuario puede servirse de ellos. El segundo dice que los árboles frutales que perecen o son arrancados o tronchados pertenecen al usufructuario. Y el tercero, muy ligeramente y sin ningún tipo de detalle, porque supongo que está en la ley especial, dice que hay que reemplazar los árboles que han perecido. La proporción no la dice. Usufructo de rebaños. Este es un caso de usufructo singular y usufructo sobre universalidad. ¿Se puede constituir un usufructo de un animal en particular? Por supuesto que sí, pero cuando se lo hace de un rebaño, una manada, ya estamos en una universalidad. Entonces, ¿es posible hacerlo? Por supuesto que sí. Supongo que sí que debe haber una determinación
con la cantidad de cabezas que se están usufructuando. El artículo 227 dice rebaños. En el usufructo establecido sobre un rebaño, el usufructuario debe reemplazar con las crías los animales de que dispongan o que perezcan de manera que siempre se conserve el número de cabezas originario. Entrego 1000, me devuelve 1000, pero normalmente iban a crecer hasta 1500. Hay ciertos errores que en la legislación comparada no lo consideran, sino que más bien hablan de usufructo que debe mantener el crecimiento del rebaño, porque el rebaño siempre tiende a crecer. Nuestro Código Civil no. Habla de conservar el número de cabezas originario. 4.2.6 Usufructo de tesoros. Esto es posible. ¿Será posible? Normalmente cuando alguien descubre un tesoro en un bien propio, lo hace suyo. Si se descubre un tesoro en un bien ajeno, se da la cuota aparte al dueño del terreno. Veamos qué dice el 228, tesoros. Lo voy a leer ad litere. El derecho del usufructuario no se extiende al tesoro descubierto en el bien sujeto a usufructo, salvo la participación que pueda corresponderle por encontrarlo. Clarito. 4.2.7 Usucapión de cosas susceptibles de deteriorarse. Puede ser que se usufructe cosas que se estropean. Si el usufructo comprende cosas que no se consumen de una vez, pero que se van deteriorando gradualmente con el uso, el usufructuario tiene derecho a servirse de ellas. Solamente queda obligado a restituirlas al terminar el usufructo, a no ser que ese deterioro haya sido por su culpa o con dolo. Entonces, ahí viene el tema de que tiene que ser un buen padre de familia, porque tiene que controlar, cuidar de que no se deteriore. Supónganse ustedes que estén usufructando un automóvil y no le cambia aceite para fundir el motor. Eso es pues atribuible a su conducta. Usufructo de establecimientos comerciales o industriales. El artículo 231 establece las reglas, pero la deletrearemos un poquito. Se puede dar en usufructo en establecimiento comercial o industrial. Es una universalidad. ¿Por qué? Porque contiene una serie de cosas. Es una universalidad de derecho. Los alemanes dicen eso. Los franceses dicen no, es una universalidad de hecho. Nuestro Código Civil dice en el 231 establecimiento comercial o industrial. Y dice que se puede comprender un establecimiento comercial, fabril o agrícola. Obligación de renovar las existencias, de parar las máquinas, de poner en seres. Y al final del usufructo se abona la diferencia entre el valor actual y el que se estableció por inventario. Eso es un poco más lógico. ¿Por qué razón? Porque los negocios siempre tienden a crecer. El alcance de este usufructo es que puede gozar, vender, enajenar, pero debe devolver las mercaderías que has recibido. Siguiendo con este análisis, usufructo de capital. Solo se puede dar en usufructo bienes corporales. Perdón, no solo, hemos dicho también incorporales. Y un bien mueble incorporal es el dinero. El artículo 232, cobro de capitales, dice:
Primero, el capital grabado con usufructo solo puede ser cobrado concurriendo el titular del crédito y el usufructuario, ambos. Segundo, el capital cobrado debe ser invertido de modo fructífero y a él se transfiere el usufructo. En caso de desacuerdo sobre la forma de inversión, el juez decide. Definitivamente es un tema muy complejo y la legislación no es lo suficientemente clara al respecto. Esta es otra de las razones por las cuales el usufructo está en caída libre. Es muy complicado la objetivización de este derecho de usufructo. Clasificación según la fuente del usufructo. Pueden ser voluntarios y legales. El usufructo convencional es el acuerdo de voluntades. Y el usufructo legal es el que, por imperio de la ley, se da o se impone, discúlpeme nuevamente por utilizar esa palabra, se impone a las personas. Puede suceder de que a consecuencia de una sentencia se otorgue un usufructo legal. Normalmente se entiende siempre que los padres tienen que tienen que trabajar para darle a los hijos lo más que puedan. Sin embargo, en muchas legislaciones se está dando un usufructo legal a aquellos padres que durante toda su vida han trabajado haciendo que sus hijos prosperen. Y después cuando son viejos son botados a un asilo, a una casa de recogida. Entonces, ya hay bastante jurisprudencia al respecto donde puede haber un usufructo legal para que los hijos puedan usufructar los bienes, los padres puedan usufructuar los bienes de los hijos. Hay que romper una serie de barreras porque normalmente la idea es completamente al revés. La teoría de los derechos deberes está eximiendo cada vez más a los hijos de cualquier obligación, no solo desde que son niños. Se dice que los hijos ya no tienen obligaciones, se ha trasladado toda esa obligación a los padres. Al niño le va mal en el colegio y es culpa del padre. Pero habrá que empezar a ver y a ver el detalle para evitar que algunas situaciones queden sin defensa. Punto 5. Modalidades del usufructo. ¿El usufructo puede estar sometido a término? Por supuesto que sí. ¿Puede estar sujeto a condición? Por supuesto que sí. Condición resolutoria tanto como suspensiva. Hay un usufructo especial que se llama usufructo por vía de retención. Es una modalidad especial. Esto significa que una persona enajena el bien a un tercero, pero se queda en el bien como usufructuario. Ya no es propietario, pero es usufructuario. Esto se llama usufructo por vía de retención y es una modalidad del usufructo. Se podría decir que es aplicable, obviamente salvando las instancias, a lo que dije al principio, a la venta o al anticipo de legítima por parte de los padres a los hijos. Dos padres, mayores ellos, dan en calidad de legítima a sus dos hijos una casa, pero se reservan por vía de retención el derecho de vivir en esa casa hasta el último instante de sus vidas. De esa forma se preocupan de que no sean expulsados de la casa o puestos en los albergues o las residencias para
personas mayores. Con esto terminamos el tema 21 e inmediatamente pasamos al tema 22, que es la continuación del usufructo. Gracias.